va ligada también al celibato. Es de suponer, por lógica, que si había un celibato, también había una castidad, ¿sí? No había una actividad sexual, ¿sí? Ese es, según su estado de vida. En algunos contextos, por ejemplo, en el hacer el voto de castidad, significa el mismo que el celibato, es la abstinencia sexual, cuestión moral o religiosa relacionada con interpersonalidad. O sea, aquí la persona, incluso cuando se va a ordenar un sacerdote, recuerden que dentro del derecho canónico, para poder llegar al sacerdocio ministerial, tiene que pasar por lo que es la etapa del seminario, ser seminarista. Después vienen las órdenes menores, que es el acolitado y el lectorado. Después de esas dos órdenes menores, entra a la primer orden ya consagrada, que es el diaconado. En el diaconado ya se hace ya un votos de castidad también y lleva ya una observación. Recuerden que hay dos tipos de diáconos, el diácono transitorio y el diácono permanente. El diácono permanente se ha dado con respecto a hombres que son casados, pero que muchas veces por la falta de sacerdotes ministeriales se les da la oportunidad a estos hombres casados a tener auxiliar un sacerdote. Recuerden que el, el, el diaconado, la palabra diácono es servicio y se fundamenta en Hechos de los Apóstoles cuando ellos escogen a los diáconos para que vean por las viudas, por los pobres, por los más necesitados, para que ellos puedan predicar la palabra del Señor, la evangelización. Ese es el sentido del diaconado. Así se fundamentó. Entonces, y luego después del diaconado viene el sacerdocio. ¿Quién va a dictar recuerden que van a tener el diácono transitorio que va al sacerdocio, tiene un administrador observante, un sacerdote, o puede ser incluso el mismo rector del seminario quien los va a estar observando para ver si ya se puede dar la consagración. Cuando se hace la consagración para el sacerdocio, el obispo pregunta al rector del seminario si está preparado para el sacerdocio. Y ellos contestan que sí, sí están preparados, si no están preparados, incluso aunque ya estén en el rito de la consagración, si ellos dicen que no, no se ordena. ¿Sí? Entonces tiene los pasos. ¿Sí? Entonces se entra ya al sacerdocio ministerial, en donde uno de los puntos que ellos tienen a la renuncia de la vida matrimonial. En el caso de los ortodoxos, ellos, si se ordenan sacerdotes casados, casados se quedan. Si se ordenan diáconos casados, casados se quedan. En el diaconado permanente también existen las dos modalidades. El diácono que es casado, que como tal se queda, o el diácono que es soltero y como tal se queda. Sí, son las diferencias del celibato, pero se va a dar ya en este concilio, por primera vez, ya se pronuncia el celibato. De los sacerdotes católicos, la definición y declaración inexistente invalida los matrimonios clericales de sacerdotes y monjas. O sea, en este caso, en este concilio, se invalidan todos los matrimonios de los sacerdotes, sacerdotes y religiosas casadas. Se invalida. ¿Sí? El concilio se reunió bajo el Papa Inocencio II. En abril del 1139 emitió 30 cánones. Recuerden que en cada concilio se dieron los cánones. Aquí nada más estamos dando los cánones más importantes que se dan dentro del concilio. Entremos al tercer concilio de Letrán. El concilio estableció la mayoría de 2/3 necesarios para la elección del Papa. O sea, aquí ya se va a determinar quiénes son los que van a votar para el papado. Antes no había una figura ya, un número de cardenales a veces se les convocaba y nunca iban o no iban. Entonces, aquí
para que se pudiera votar por el Papa, tenía que ser 2/3 de todos los cardenales que había. Recuerden que el cardenal es una de las prioridades que tiene. El cardenalato es ser papable y, y votar por el Papa. Esta mayoría de los 2/3 existe hasta su santidad Juan Pablo II. O sea, todavía se dan los 2/3. Su cambio fue revertido a la antigua mayoría de 2/3 por el Papa Benedicto XVI en su moto propio. O sea, él lo va a dictar por, por, este, la autoridad que tiene como Papa. De, eh, mm, bueno, aquí viene en latín, la Alicibus Matthew del 11 de junio del 2007. Siguen vigentes las normas que prescriban en la simonía. Recordemos que la simonía era cuando alguien dentro de la jerarquía, sacerdotes, diáconos, hacen negocios dentro de la vida sacramental. Los sacramentos, lógicamente, no tienen valor, son gratuitos, Dios nos los está dando. Pero cuando van a negociar con la iglesia, se le llama simonía. Y la elevación a cargos episcopales para menores de 30 años. O sea, un cargo episcopal, o sea, un obispo, un obispado, no puede ser a menores de 30 años, tiene que ser mayores de 30 años. El, una de las cosas que el Papa vio, incluso Juan Pablo II y Benedicto XVI, que el nombramiento de obispos no fueran tan mayores, con la finalidad de que dieran mayor servicio dentro de la iglesia. Para recuerden que quien va a gobernar una diócesis va a ser un obispo. Y si no tenemos obispos, claro, se pueden hacer nombramientos con respecto a los vicarios episcopales, pueden ser sacerdotes con una autoridad episcopal, pero no son obispos. El derecho canónico nos manda que debe ser un obispo el que gobierne directamente una diócesis. Y una arquidiócesis la gobierna un arzobispo. No es necesario que sea cardenal. Hay muchos arzobispos que son cardenales. En el caso de la Arquidiócesis de México, es el cardenal Carlos Aguiar Retes, su elementísimo, pero y pasa a ser arzobispo porque es una arquidiócesis. ¿Sí? El concilio también declaró ilegal la venta de armas y bienes que pudieran ayudar a armamento a las potencias musulmanas. Fíjense que en la antigüedad pues muchas veces se negociaba porque se tenían ciertos poderes con respecto a armamento y se las vendían a los musulmanes. Imagínense, y se prohibió, bueno, ahorita vamos a ver un poco de los musulmanes, que me interesa que conozcamos su origen, pero vamos a hablar de los sarracenos. Se prohibió a sarracenos y judíos tener esclavos cristianos. Los sarracenos es uno de los nombres de los que, en el cristiandad medieval, o sea, de la Edad Media, en el periodo histórico de la civilización occidental, comprendida entre el siglo V y el siglo XV, convencionalmente se inició una situación en el año 476 con la caída del Imperio Romano del occidente y su fin de 1400 y se finalizó, o sea, el Imperio Romano decae en el 476 y finaliza su caída en el 1492 con el descubrimiento de América, en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tienen singularidad coincidir con la invención de la imprenta publicación de la Biblia de Gutenberg. Piense que dentro de la Edad Media ahí está el renacentismo, en donde vienen las grandes arquitecturas, lo que es el, el barroco, el neoclásico, en fin, grandes invenciones. Y una de las grandes invenciones es lo de la imprenta por Gutenberg.
Incluso Martín Lutero va a aprovechar esta invención para dictar públicamente, ya en papel, sus 99 tesis. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Como conocida con la conquista de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Fue capturado el 29 de mayo de 1453. Hablando ya de Constantinopla, fue un conflicto armado que duraría 16 años, del 29 de mayo de 1337 al 1453, que en forma intermitente y tuvo su reino en Francia e Inglaterra. Bueno, ¿qué sucede dentro de esta área de los sarracenos? A partir del año 476 al 1492. ¿Sí? Piense que los sarracenos tienen una situación, déjenme ver aquí lo teníamos, mmm, con respecto con los árabes. Vamos a hablar un poco de los árabes también para que entendamos las influencias que va teniendo la comunidad católica o la realidad del mundo. Estamos hablando de Europa. Europa es donde se desarrolla todo esto. Para 1492, que es ya el descubrimiento de América es otra situación muy diferente, pero para entonces ellos eran mucho más viejos que nosotros y ya varios imperios se habían pasado y aquí iniciaban otra realidad étnica totalmente diferente. Bueno, entonces el sarraceno también tiene una situación muy fuerte que donde vienen siendo los musulmanes. Dice aquí, los musulmanes, este, son de origen árabe, originalmente una persona natural de la península arábiga y otros territorios de la lengua árabe, descendientes de Noé o incluso de Adán, según las notas que hay. Los primeros provinieron de Petra, en la antigua capital de los nabateos, en la actual Jordania. Los musulmanes árabes de Muslim es el que acepta la creencia islámica, es decir, quien cree que solo hay un solo Dios, ¿sí? Y del profeta Mahoma, que fue el mensajero de Dios. El fundador del Islam es Mahoma, y estamos hablando entre el año 632. Mahoma, sus abuelos, iban, como todo árabe, iba a la Meca. Ellos iban a adorar la piedra de la Meca que supuestamente les dejó el ángel Gabriel. Y quienes cuidaban esta piedra de la Meca, que era el lugar sagrado de ellos, eran los abuelos de Mahoma. Mahoma, supuestamente, así como lo dice su tradición de ellos, fue un profeta que el Señor lo escoge a él. Él es el que va a escribir el Corán. Eso sucede en el 570 y luego esto, como ya en la Meca no podían hacer nada, se fue a Medina, otra ciudad, en el 632 después de Cristo, y fue el líder religioso, social y político árabe, así como fundador del Islam. Su nombre completo en árabe, Abud Qasim Muhammad Ibn al-Matali Brown, y que viene a sintetizarse como Mahoma. Entonces, si se fijan, los maometanos o los musulmanes, que es la derivación de los sarracenos, son de origen musulmán. Y es donde viene todos incluso bien de ahí, de ese origen también vienen los moros, ¿sí? Son los que vienen también incluso aquí había una teoría que utilizaba Mahoma. Cuando venían todas las caravanas que iban a la Meca, ellos los sometían, o crees o te mueres.
Entonces, fue la forma en que ellos llegaron a convertir, por decirlo a mí, así, a muchos árabes hacia el maometanismo o el islam. Ese es el origen de los musulmanes. ¿Sí? Mm, el concilio también declaró llegar a la venta o sea, aquí de los sarracenos, ¿sí? Y tener esclavos cristianos. O sea, ya había era un problema que se estaba dando ya en ese momento. Todas las catedrales debían nombrar maestros. El catedralismo fue condenado como herejía. Aquí viene otra corriente que vienen siendo los cátaros. Sí, el Cater era una secta cristiana considerada herética que se desarrolló en Europa occidental en el siglo XII y XIII. Los cátaros aseguraban que, o sea, ellos también se fundamentaban en la Sagrada Escritura, pero venía su origen de los gnósticos, que negaban la posibilidad de que Dios hubiera creado el mal y la materia. En el siglo III, el líder religioso Moni, heredero de la religión persa, estableció una doctrina dual con dos principios esenciales, el bien y el mal. Esa doctrina se llamó moniqueísmo y se difundió en Europa y Asia y fue perseguida y desapareció. Bueno, fíjense, lo que son los cátaros, con origen del moniqueísmo o el maniqueísmo, decían que habían dos creaciones, pero Dios no creó la parte material, Dios creó la parte espiritual nada más. Nosotros estuviéramos divididos, o sea, por eso incluso viene la controversia si Cristo era Dios o no era Dios, porque estaba gobernado también por un cuerpo, es la parte material. Entonces aquí vino este problemática. Este problema también lo atacó mucho Santo Domingo de Guzmán, que eran los cátaros. Ellos decían que el cuerpo era malo, que la materia era mala, que lo único que era bueno era el espíritu. Entonces el hombre y la mujer, como tenía cuerpo, pues era malo también, pero podía dominar el espíritu creado por Dios. Entonces, esta corriente filosófica se diseminó totalmente. Sí, entonces en este concilio de Letrán se va a condenar, sí, todos los que es el cuarto concilio de Letrán, sí, donde se va a diseminar este pensamiento. El concilio ordenó, ahora vamos a analizar el cuarto concilio de Letrán. El concilio ordenó que todos los cristianos en pecado grave deben acudir al menos una vez al año en Pascua, la confesión y recibir la Sagrada Eucaristía. Antiguamente se recibía una vez al año la Eucaristía. En este concilio ya se va a dar a conocer que se tiene que recibir la Eucaristía. ¿Sí? Formalmente enseña al católico de que Cristo está presente en la Eucaristía y aquí surge por primera vez la palabra transustanciación. Estamos hablando del cuarto concilio de Letrán en el 1215. Se ocupó de varias herejías, sin dar nombres, pero con la intención de incluir el caterismo, que lo vamos a ver, lo vimos ahorita, de los cátaros, y varios teólogos católicos individuales. Recuerden que luego había quienes surgían como grandes teólogos sin tener la corriente universal, o sea, católica. También emitió varias sentencias políticas. Se reunieron en solo tres sesiones en nombre de 1215 bajo el Papa Inocencio III, emitió 70 capítulos. Fíjense que en este tiempo, estamos hablando entre el siglo XII y XIV hasta el XV, vienen muchos cambios, pero también muchas revelaciones con respecto al Espíritu Santo, porque va guiando con mayor formalidad a la iglesia. ¿Sí? Y entonces ya se va a dar se daba la comunión una vez al año, sobre todo los que eran catecúmenos, cuando se bautizaban, les daban la comunión, y después ya dejaban de comulgar. Entonces aquí ya se dice que se tiene que comulgar más seguido. ¿Sí?
Em, Primer concilio de León. Aquí estamos hablando ya del 1245. El concilio continuó la sentencia política del concilio anterior y poniendo a Federico II como rey alemán y como emperador. Federico fue acusado de herejía y traicionó de arrestar a un barco de uno de los, un barco de 100 toneladas. Bueno, aquí hubo un problema político porque este príncipe, este rey, abusó de su poder y entonces va a arrestar a un barco con 100 toneladas dispuestas y entonces ahí fue cuando el Papa también tenían poder. Fíjense, lo que sucede es que a raíz de que Constantino, estamos hablando en el siglo, en el año 300, 400, cuando se le da la legalidad a la Iglesia Católica, los emperadores querían ellos también escoger a los papas, a los obispos, a los cardenales. Ese es un problema que se había dado y tenían y se sentían con todo el poder para hacerlo. Los concilios tuvieron que ir quitándole esos poderes a los reyes y por eso tenían esas disputas políticas que habían. Federico, o sea, el rey, prohibió la asistencia del concilio y bloqueó el acceso de León desde Alemania. O sea, desde ellos se metían en lo que no les pertenecía. Eso es lo que pasaba con los reyes o los príncipes que se sentían que ellos podían hacer todo, que no había quien los detuviera para hacer lo que querían con la misma iglesia. Por ello, la mayoría de los padres conciliares procedían de España, Francia e Italia, o sea, no podían llegar a los concilios, o incluso a los cónclaves, porque eran ya este rey los detuvo. El concilio se reunió en tres sesiones a partir del 28 de junio del 1245 y emitió 22 capítulos, todos aprobados por el Papa Inocencio IV. ¿Sí? Entonces, con este terminamos el concilio de León. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del segundo concilio de León, que es en el año 17 de julio de 1274. El Papa Gregorio X definió tres objetivos para el concilio: ayuda a Jerusalén, unión con la iglesia ortodoxa. Recuerden que se habían separado en el año 1000, ya en 1200 hablan ya de la unión a través de la iglesia ortodoxa griega, y tres, reforma de la iglesia católica. Ya viene, en este tiempo hay un descuido hacia el pueblo. Por eso los franciscanos, los dominicos, los inicianos, los jesuitas, eran los que estaban viendo por el pueblo, porque incluso estaba descuidado totalmente. La jerarquía se estaba dedicando a cuidar sus bienes porque les regalaban también tierras. Era el tiempo del feudalismo y entonces era un problema también religioso. Y la iglesia tenía poder, siempre tenía poder y hacían, ya tenían bienes, se dedicaban más bien a cuidar sus bienes. Entonces viene una reforma dentro de la iglesia católica. El concilio logró una efímera unidad con los representantes griegos, que fueron denunciados por ellos en su país por la jerarquía y el emperador. Se definió una enseñanza sobre el purgatorio. Entonces aquí ya empieza a darse a conocer qué es el purgatorio y cómo lo definen ellos el purgatorio. Dice así: conforme a la teología católica y la copta, el purgatorio no es un espacio físico. Se definió como un estado del alma transitoria de purificación y expiación, la eliminación de la culpa, del pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objetivo animal. Aquí viene lo que se llama el chivo expiatorio u otra persona. En este caso, el chivo expiatorio que nos liberó a nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a entender,
que este concilio de León va a determinar cuál es el sentido del pecado. El pecado tiene una culpa, pero tiene una pena, en el que después de la muerte, las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal. Voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo un jarrón muy bonito, que no es mío, y lo tiro, lo rompo, allí hay una culpa. Yo tengo la culpa por descuidar ese jarrón y lo rompí. Pero ¿cuál es la pena? Lo tengo que pagar. Ese es el sentido del pecado. O sea, nosotros cometemos un pecado, hay una culpa, porque yo tengo la culpa de ver lo que hice, pero tiene una pena, tengo que pagarla. Ese es el sentido del purgatorio. ¿Sí? Si una persona, aunque en este caso se haya conciliado por medio del sacramento de la penitencia, sigue teniendo la pena. Por eso el sacerdote que confiesa deja una pena también como castigo, vamos a decirlo entre paréntesis, de hacer, vas a hacer 10 Aves Marías o en fin. O la otra, tienes que subsanar lo que hiciste. No, padre, pues sucede que le agarré 100 pesos a mi mamá. Bueno, ese es tu pecado, lo hiciste. Tu castigo va a ser regresarlo. Pero no tengo, padre, pues a ver cómo le haces para regresarlo. Entonces ya se va así, se subsana la pena. Si la persona no subsana la pena, lo va a pagar en el purgatorio. Entonces, en el purgatorio tiene que pagar la pena del pecado. ¿Sí? Ese es el sentido. ¿Sí? En el que después de la muerte, las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe en los pecados perdonados, a la vez espiar sus pecados veniales no perdonados para poder acceder a la visión beatífica de Dios. O sea, para poder acceder a la visión beatífica de Dios, debe de pagarse la pena del pecado. Quien nos permitió entrar al purgatorio fue el chivo expiatorio, o sea, nuestro Señor Jesucristo, porque en cierta forma Él está pagando también las penas del pecado. Pero como hay una culpa, tengo que pagar yo también para purificarme totalmente. Ese es el sentido. Por eso dice aquí que por medio de la pena, cualquier pena por medio de un objeto o animal, chivo expiatorio. En este caso, en nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene el sentido que nuestro Señor Jesucristo va a cargar todos nuestros pecados para podernos liberar. Recuerden que antes, mucho antes que nuestro Señor Jesucristo naciera, las puertas del cielo estaban cerradas. Quien las va a abrir va a ser nuestro Señor Jesucristo. Pero para poderlas abrir y que entremos, tiene que pagar todas las penas de todos los pecados cometidos por el hombre. Y ahí que carga bueno, él no propiamente cargar, sino que asume todo el pecado de toda la humanidad para poder liberarlos y entonces viene la purificación y de ahí viene el sentido de purgatorio. El que entra al purgatorio terminará entrando al cielo, tarde o temprano. El purgatorio no es una forma de infierno. Se afirma que, que las plegarias a Dios por los muertos, las celebraciones de la Eucaristía y las indulgencias pueden acortar la estancia o de varias almas que estén en ese estado. En este caso, la Iglesia ha abierto también lo que son las indulgencias plenarias. La indulgencia plenaria, la Iglesia la ha hecho con la finalidad de pagar esas penas de las culpas del pecado. Si yo cumplo, o sea, para que se dé este acto dentro del derecho canónico, es abrir las puertas de la, del santuario bueno, no santuario, mm, del templo de Roma, de San Pedro. O sea, en Roma está se abre la puerta santa. Recuerden que litúrgicamente cuando hablamos de puertas, hablamos de las puertas del cielo. Entonces, cuando se abren las puertas centrales
del templo, de la basílica de San Pedro, es como abrir las puertas del cielo. Y entonces se da lo que es la indulgencia plenaria. Es por tiempos, cada 25 años se da la indulgencia plenaria. Se abren las puertas de la Basílica de San Pedro y a la vez se están abriendo todas las puertas de las basílicas del mundo, incluso las puertas también de los templos, como signo de la indulgencia plenaria. En el caso de la Basílica de Guadalupe, aquí en México, por bula papal, tenemos el privilegio de que cada vez que vayamos a la basílica y entremos por las puertas centrales de la basílica, se va a dar la indulgencia plenaria. Y recuerden que tiene 4 requisitos. 1, que vivamos la Santa Misa. 2, que estemos en estado de gracia. 3, que hagamos obras de misericordia. Y 4, que hagamos oración por el Santo Padre. ¿Sí? Esos son los requisitos para cumplir y tomamos la indulgencia plenaria. Y es pagar todas las penas de los pecados. El purgatorio no es una forma de infierno. Se afirma que las plegarias a Dios y a los muertos, la celebración eucarística, las indulgencias, pueden acortar la estancia en varias almas que se en ese estado. Las penas son similares al infierno, pero no son eternas y purifican porque a la persona que no está empedernida, o sea, que no está en pecado mortal, en una opción por el mal. O sea, si una persona no es digna de estar dentro del purgatorio, estará en el infierno. Pero el infierno es eterno. Ahora, hasta ahorita hemos oído que la Santísima Virgen, en la advocación que de la Virgen del Carmen, ella saca las almas del purgatorio, pero no se ha dicho que saque almas del infierno. Claro, Dios tiene la capacidad y quiere hacerlo, Él las puede sacar, pero dentro de lo que la iglesia ha determinado es que el infierno es eterno. El que llega al infierno ya no sale de ahí. ¿Sí? O sea, ya, el que llega al purgatorio, por eso la preocupación de nosotros, los católicos, de estar en estado de gracia continuo. Si cometí un pecado mortal, inmediatamente tengo que irme a confesar y cumplir todos los requisitos que marca dentro de la confesión. El dolor de los pecados, el no volver a hacerlos, la confesión, en fin, el cumplir con los requisitos que marca la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Y ese es como se está purificando, pero hay que cumplirlos. No podemos estar así. Entonces, el segundo signo, concilio de León, nos va a dar del purgatorio. Por eso el purgatorio es la purificación final de los elegidos en la última etapa de la santificación. Y entonces tenemos el derecho de entrar al reino celestial. Ahora, haciendo una meditación particular, cada uno de nosotros, ¿cómo estamos? Y aquí viene un acto de fe muy fuerte. Creemos en el cielo, creemos en el infierno y creemos en el purgatorio. La Sagrada Escritura es muy específica. La lectura de hoy del Evangelio, hay una partecita donde dice, si el dueño de la casa sale y luego entra y cierra las puertas, ya nadie entra. Dice, y si alguien llega y toca, el dueño le va a decir, yo no te conozco. Y nosotros le vamos a decir, estando afuera, Señor, pero si conviví contigo y compartí contigo el pan y todo, y tú estuviste en mis plazas predicando la palabra, dice, pues yo no los conozco. Y entonces ahí donde viene el crujir y rechinar de dientes. Está hablando del infierno. Habla también la Sagrada Escritura de la gehenna. La gehenna en Jerusalén era el lugar donde se quemaba la basura. Por eso dice que es donde arden las almas, pero ya hablando espiritualmente. ¿Sí? Ese es el sentido del purgatorio. ¿Sí? Bueno, los cónclaves papales. Aquí viene otro punto bien importante en el Concilio de León, que son los cónclaves. ¿Qué son los cónclaves papales? Fíjense que luego, cuando se reunían los cardenales para elegir al papa,
tardaban hasta a veces 2, 3, 4 meses, 5 meses. Y entonces el cónclave le va a determinar, dice, fueron regulados en el ubi periculum que especificaba que los lectores debían permanecer encerrados durante el cónclave. La palabra clave en latín es llave. Como ellos no elegían al Papa, entonces se determinó que los iban a encerrar con clave, o sea, con llave los iban a encerrar. De ahí viene la palabra cónclave. Los encerraron con llave. Y si no se ponían de acuerdo sobre un papa, después de 8 días, solo recibirían agua y pan. Entonces les iban quitando el guisado, el arroz, la sopa, en fin, hasta dejarlos a pan y agua, hasta que escogieran al nuevo papa. Esto se hizo por la situación que se vivió en Aviñón, en Francia, y en Roma, que hubo varios papas. ¿Por qué? Porque se tardaban. Y entonces cada quien se hicieron grupos y cada quien quería escoger a su papa. Ese es el problema. Entonces se da el cónclave, que los van a encerrar con llave hasta que escojan al nuevo papa y le reducen la comida. Ese es el sentido del cónclave. ¿Sí? Las órdenes franciscanas, dominicas y otras órdenes que se habían vuelto controversiales a la luz de ser creciente. O sea, aquí, fíjense que en esta etapa, entre el 1100, 1200, 1300, como van a crecer las congregaciones religiosas muy fuertes, San Francisco de Asís, ahí claramente se ve la mano del Espíritu Santo, porque vienen a presionar también al papado, a la jerarquía. Si tú, sacerdote, no cumples, están aquí. Incluso los religiosos habían quedado nada más como puros religiosos. Iban a ver a los pobres, iban a dar a conocer la palabra de Dios, pero no, no había ordenaciones sacerdotales, porque creció tanto San Francisco de Asís, lo va a presionar el obispado, el papado, para que él se haga diácono. Él fue diácono, San Francisco de Asís, no fue sacerdote, pero posteriormente fueron tan populares porque sí, en cierta forma veían por el pobre, por los más necesitados. Entonces, lo que pasó es que se vieron obligados también a que hubiera sacerdotes religiosos. Pero el sacerdote religioso, y recuerden que unas son las congregaciones religiosas y otras son las congregaciones diocesanas. Bueno, no son congregaciones diocesanas. Todos los sacerdotes, diáconos, que dependen directamente de las diócesis, en este caso de la Santa Sede, son diocesanos. Todos los que se integran en una congregación religiosa son congregaciones religiosas, llámese franciscanas, dominicas, jesuitas, en fin, y tienen un abad, y ese abad es respetado por la iglesia, tienen sus normas, también el concilio va a dar las normas posteriormente para que tengan cierta dependencia de los diocesanos. Un ejemplo claro de la autoridad de las congregaciones religiosas es de que todos los sacerdotes, diáconos o religiosos que dependen de ellos, ve por ellos la congregación religiosa, los cuida como comunidad y viven en comunidad. Los diocesanos no viven en comunidad. Ese fue uno de los problemas de aquí de México cuando llegaron los misioneros. ¿Quiénes llegaron primero aquí? Fue Cristóbal Colón, se dice que se trajo, pues, incluso había una especie de sentencia en España donde al ir, quienes querían venir a una travesía que no sabían a dónde iban a ir, supuestamente iban a llegar a las Indias, por eso nos pusieron indios. Nosotros no somos indios, ¿sí? No somos indígenas autóctonos, así éramos, no éramos indios, pero ellos creyeron que eran las Indias y nunca se dieron cuenta que era otro continente. Bueno, ¿quiénes llegaron? Pues llegaron los españoles. Posteriormente empiezan a llegar los religiosos.
pero los religiosos no eran propiamente españoles, los franciscanos eran italianos, los dominicos eran italianos. O sea, llegan las congregaciones religiosas y van a ver directamente por el indígena. Ellos les van a dar los valores diferentes a los diocesanos, porque tienen otros intereses. Bueno, ese es un problema muy fuerte que se va a dar aquí en México. Entonces, los franciscanos, los dominicos, sí se dedican directamente a la cristianización y a dar los valores morales a una persona, porque ellos los ven como personas. Los diocesanos, bueno, como influían los emperadores, los reyes, pues ellos no los veían como personas, los veían como animales para explotarlos. Esa era otra realidad que se vio aquí en México. ¿Sí? Entonces, las congregaciones dominicas, las franciscanas, van a crecer tanto y van a tomar mucha fuerza. Ahí viene otro, el concilio confirma sus privilegios. El Papa Gregorio X aprobó las 31 capítulos tras modificar algunos de ellos, indicándoles claramente las prerrogativas papales. El concilio se reunió en 6 sesiones, del 7 de mayo al 17 de julio de 1274. Eso fue, ya aquí hablamos ya de las congregaciones religiosas franciscanas y dominicas. Recordemos que uno de los hechos que Santo Domingo de Guzmán va a tener muy fuertes es con respecto a los cátaros. Esta corriente herética que dominaba en cierta forma mucha parte de la población europea, luchó muy fuerte. Y quien le reveló el rosario, la Santísima Virgen le revela el rosario a Santo Domingo, y es cuando empieza a ver la mejoría, los cambios dentro de esta corriente que era muy fuerte era esta corriente de los cátaros. Y ahorita ya hablamos cómo era su forma. ¿Sí? Entonces, el caterismo, secta cristiana considerada herética, que se desarrolló en Europa occidental en el siglo XII y XIII, cátaros también que se basaban en la Sagrada Escritura, y aquí los gnósticos, que vienen por un Mani en el siglo III, y de ahí viene el maniqueísmo. ¿Sí? Entonces, eso ya también se va a luchar contra ello. ¿Sí? Bueno, ahora hablemos del Concilio de Viena del siglo XII al XIV. ¿Sí? Dice, el Papa Clemente V abrió solamente el concilio con una liturgia que se ha repetido desde entonces en todo el concilio, ecuménico, católicos. Entró en la catedral con ornamentos litúrgicos y con una pequeña procesión y ocupó su lugar en el trono papal. Los patriarcas, seguidos de cardenales, arzobispos y obispos. Miren, aquí ya estamos hablando ya de una jerarquía permanente, ¿sí? Los patriarcas eran propiamente de los ortodoxos, sean los líderes, seguidos de los cardenales, que eran los que escogían, eran papables, los arzobispos, que ya tenían gobierno sobre las arquidiócesis, y los obispos que tenían gobierno en las diócesis. Eran los siguientes del rango. El Papa dio la bendición al coro, que entonó el Visante Spiritus. El Papa dirigió una oración al Espíritu Santo, se recitaron las letanías de los santos y solo después de una oración adicional el Papa se dirigió al concilio y lo inauguró finalmente. Es este proceso que estamos ahorita leyendo del Concilio de Viena, que estamos hablando del 1311, es el mismo que se lleva actualmente antes de un concilio. El Papa entra con ornamentos, este, eh, se le llamaban no de lujo, sino eran ornamentos presidenciales, por así decir, que el que precedía, ¿sí? Litúrgicos, ¿sí? Ornamentados, ¿sí? Y se llevaba ya una santa misa, y iba seguido ya lo que es la procesión. No sé si ustedes observaron la procesión de, del, de cómo se concluyó el sínodo que de la sinodalidad.
lo pasaron en YouTube, si lo pueden buscar en YouTube, la misa de conclusión o de cierre del sínodo, y ahí se ve cómo van formados todos. El sentido de la procesión litúrgicamente es que es el pueblo, todo el pueblo de Dios, contando la jerarquía. Pero ¿quiénes son los que van adelante? Adelante van el turiferario, que es el que lleva el incensario o el turíbulo. Detrás del turiferario van los ceroferarios, o sea, los que llevan las ceras, los cirios. Detrás del ceroferario viene el naviterario, que es el que lleva la naveta donde va el incienso. Detrás del naviterario viene el ministro del libro. El libro es el evangelario, litúrgicamente es el evangelario. Si no hubiera evangelario, se lleva se llaman, ¿no? Aquí tengo uno, el leccionario. Sí. Un libro rojito, es un leccionario, sí, ese es el número 1, sí, el leccionario. Son 3 leccionarios, pero se va a llevar las lecturas que se van a hacer de ese día. Entonces, el leccionario o el evangelario. Detrás del ministro del libro vienen ya los que van a laborar dentro del altar. Pueden ser acólitos, pueden ser ministros de la comunión, y después de ellos vienen ya los diáconos. El ministro del libro, si litúrgicamente puede ser un diácono, eso sí. Después de los diáconos vienen los presbíteros, los sacerdotes. Después de los presbíteros, si es una catedral, vienen los canónigos. Detrás de los canónigos vienen los obispos, y detrás de los obispos viene el que va a presidir la Eucaristía. En este caso, normalmente siempre es un obispo o un cardenal. Detrás del obispo viene, o del que va a oficiar, viene el ministro de báculo y mitra. Y detrás del báculo y mitra viene el ceremoniero. El ceremoniero es el encargado de que toda la Santa Misa se lleve a cabo como debe de ser. Ya en este concilio ya se empieza a hacer ya lo que es la procesión, en donde se le da la jerarquización según el servicio que se va a tomar dentro de la Eucaristía, dentro de la Santa Misa. Ahora, también hay un segundo ceremoniero que pasa a ser el naviterario, el que lleva la naveta. Sucede esto en las procesiones. Cuando sale la procesión de la sacristía, empieza en el pasillo principal, ya sea lateral o el central, y el obispo que va a oficiar, luego se distrae porque viene saludando a la gente. Entonces, para que no se adelante más la procesión de lo debido, el segundo ceremoniero que va delante del turiferario le va a indicar el ceremoniero que viene hasta atrás con el obispo si frena a la procesión, porque la procesión no puede voltear, pero el ceremoniero segundo le va a indicar o le van a indicar el ceremoniero primero al segundo que frene la procesión. Ya que saludó el señor obispo que viene hasta atrás, empieza a caminar y él le indica. Y ahí entonces es el caminamiento del ceremoniero 2 al ceremoniero 1 o del 1 al 2, dependiendo cómo se da la comunicación. ¿Qué representa todo esto? Representa al pueblo de Dios, junto con su jerarquía. ¿Hacia dónde caminan? ¿De dónde salieron? De la sacristía. ¿Qué representa la sacristía? El pretorio. ¿De dónde salió nuestro Señor Jesucristo para el sacrificio? Del pretorio, de donde lo juzgaron, donde lo golpearon, donde lo azotaron. De ahí salió nuestro Señor. Bueno, de ahí sale la procesión. ¿Y hasta dónde va a caminar? Al sacrificio. ¿Qué representa el altar? El sacrificio del Señor, o sea, el sacerdocio. Entonces se dan 3 ministerios en el altar. El sacerdocio, que es el altar, donde se hace el sacrificio del Señor, la sede, que es el reinado, y el ambón,
que es la proclamación de la palabra. Entonces es profecía, sacerdocio y reinado. Profetas, sacerdotes y reyes. Caminan hacia, y todo esto, que se le llama ábside, o sea, donde está el altar y están todos los ministerios, se le llama ábside, a esto se le llama el cielo, el encuentro con Dios. Ese es el sentido litúrgico y por eso se hace por primera vez esta procesión. ¿Sí? La letanía de los santos actualmente sí se hace en domingo, el domingo de Pascua, bueno, del sábado para el domingo, el sábado de Pascua, se hace la letanía de los santos, son todos los nombres que ya están dentro de la lista canónica, todos los santos que han sido ya, o sea, para que un ser humano que vivió aquí en la tierra se determine que tiene santidad, uno de los requisitos, un primer requisito es que se dé su causa. Quien impulsa su causa es un obispo, a petición del pueblo, a petición de los sacerdotes, y él lleva la causa al dicasterio de los santos en Roma. De ahí, ya cuando se encausa, la persona pasa a ser, ¿cómo se le llama? Honorable. Entonces, en ese momento, inicia ya el que los feligreses que conocieron a esta persona empiezan a pedirle un milagro. Si se logra el milagro y se le demuestra y se lleva a Roma, entonces está próximo a recibir, ya cuando estamos hablando de un milagro, ya es venerable. Entonces, si es venerable, se da el primer milagro y pasa a ser beato. Ya se dio el primer milagro, se pasa a ser beato. Para poderlo canonizar ya como santo, que pase a la lista de los que ya son santos, se necesita otro milagro. Entonces se da primero la beatificación. ¿En qué consiste la beatificación? En que ya se puede venerar en el lugar donde nació o creció la persona. Esa es la beatificación. Cuando se da la canonización en un segundo milagro demostrado, entonces ya se da la santificación, el ser santo, ¿sí? Entonces ya canónicamente es santo. ¿Y por qué los milagros? Porque una persona humana que murió santamente se considera que está cerca del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Y él pide a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, que si se logre ese milagro. Si se logra el milagro, se está demostrando que está cerca de Dios, por lo tanto está en el cielo, con el Señor. Entonces, ya está con la visión beatífica, por eso va a ser beato, ¿sí? Y después ya se canoniza como santo. Ese es el proceso que se debe llevar a cabo, ¿sí? Bueno, entonces ya se dan las canonizaciones, ¿sí? El Espíritu Santo se recitaron la letanía de los santos y solo después de una oración adicional, el Papa se dirigió al concilio y lo inauguró formalmente. O sea, ya se inicia el concilio. Menciona los 4 temas. El orden de los templarios. Aquí viene, en este tiempo, los templarios era una organización, se llamaban Orden de los Pobres, compañeros de Cristo, del Templo de Salomón, de ahí viene incluso el nombre eran compañeros de Cristo del Templo de Salomón, su origen son los templarios, y su dedicación principal, cuyos miembros son conocidos como caballeros templarios, fue una de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas de la Edad Media, de los estados pontificios, fidelidad al Papa, protección a los peregrinos de la Tierra Santa. Eran aproximadamente entre 15,000 y 20,000 miembros, del 10% eran caballeros, o sea, de alto rango, como les pueden decir, ¿sí? Su patrono de ellos era San Bernardo Claraval. Lema, no nobis nominus, nobis num set, o sea, movimiento da la gloria a nosotros, sino
sino en el nombre, dar la gloria no a nosotros, sino a Dios. Ellos van a reconquistar las cruzadas. Recuerden que las cruzadas se hacen porque los musulmanes se habían apoderado de los lugares santos, entonces los templarios eran parte de liberar los lugares santos de los musulmanes, que ya vimos quiénes eran los musulmanes, los sarracenos también. Fundada en 1118-1119 por 9 caballeros franceses y liberados por Hugo Paine. O sea, y viene la primera cruzada. En la primera cruzada, recuerden que las cruzadas se dan para defender los lugares santos o rescatarlos. Propósito, proteger a los peregrinos que van a Jerusalén, de la ciudad de Gafa, reconocidos por el patriarca latino de Jerusalén. Ya incluso aquí, cuando hablamos de los patriarcas, ya estamos hablando de los ortodoxos, con reglas de los canónigos agustinos, del Santo Sepulcro, regla latina, entre los templarios, aprobada por la Iglesia Católica en 1129, durante el concilio de Troyes. Recuerden que hubo otros concilios que no son concilios ecuménicos, sino son concilios auxiliares para determinar en un momento dado ciertas normas, pero no son ecuménicos. Se reúnen, pero no son ecuménicos, ¿sí? Durante el concilio de Troyes, distintivo de una cruz, o sea, es un manto blanco con una cruz roja. Ese era el origen de los templarios, que eran muy famosos y muy ricos también. Se da otras cosas que después las platicamos. ¿Sí? Menciona el orden de los templarios, la recuperación de la Tierra Santa, la reforma moral pública de la libertad de la Iglesia. El Papa Clemente habla de los obispos que aumentaron en sus problemas, órdenes templarias, habla convertidos en, bueno, aquí viene un problema con los templarios porque los ven como un obstáculo, porque los templarios tenían tanto poder que llegó un momento en que fueron desobedientes. Eso fue lo que pasó. Por muchos obispos, por lo que podían actuar independientemente de ellos en un área tan vitales como la ocupación parroquiales y otros cargos. Muchas acusaciones contra el orden no fueron aceptadas, ya que el Papa dictaminó que la confesión bajo tortura era inadmisible. O sea, ya había para entonces torturas, para entonces ya había también lo que se llamaba el Santo Oficio, o eran la Inquisición. Retiró el apoyo canónico a la orden, pero se negó mm, o sea, es que eran tan poderosos que llegaba un momento en que si ellos tenían el orden como principio, obedecer al Santo Padre por el poder que lograron, llegaron un momento en que fueron muy independientes y ya hacían lo que querían. Por eso se les fue quitando ciertos poderes. Los padres de la concilio discutieron otras cruzadas, pero su lugar fueron convencidos por Raimundo Lulius, el que conocimiento de lenguas extranjeras eran única manera de cristianizar los musulmanes y judíos. Bueno, aquí hubo un convencimiento por parte de este Raimundo Lulius. Dice, la única forma de poder convertir a los musulmanes y a los judíos es por medio de las, le llaman las universidades católicas. Recuerden, las primeras universidades que hubo fueron dentro de los monasterios. Quienes eran los más cultos en este tiempo de la Edad Media eran los religiosos, los sacerdotes, ¿sí? Eran los cultos. Claro, hubo un momento en que se opusieron totalmente ya el laicado y se fueron fundamentando también ya las universidades públicas. Pero en ese entonces, quienes gobernaban incluso en el sentido científico y en el sentido filosófico, eran las universidades católicas. Por propósito, propuso con éxito la enseñanza griega, hebrea, y lengua árabe en las universidades católicas. Con eso se considera que el concilio inició las políticas misioneras modernas en las 3 sesiones. El concilio discutió más a fondo los ideales franciscanos, la pobreza. Se reunió desde octubre de 1311 hasta mayo de 1312. Sí.
Ese fue el último concilio, bueno, el concilio que se dio, ¿sí? Que es el concilio de Viena, ¿sí? Concilio del siglo XII al siglo XIV, ¿sí? Bueno, pues eso fue lo que sucede en los concilios. Aquí se van dando también ya, se va contemplando ya un orden más propio de la iglesia. Se empiezan a hacer las misiones, al darle sentido a la parte misional. Las congregaciones religiosas ya tenían el sentido misional. Ellos ya lo hacían, por eso su popularidad era muy fuerte. San Francisco de Asís, que era ver por los pobres, y tenían las reglas. Ahora, tenemos otras congregaciones que surgen antes de los dominicos, que son los agustinos y los benedictinos. Los benedictinos de San Benito de Tours, San Benito hace una regla, la regla de San Benito, y es en dos palabras latinas, ora y en labora, o sea, orar y trabajar. Nuestra vida, o sea, en el caso de ellos, la vida de ellos, que fue muy dura al inicio, para el primer monasterio que tuvieron ellos, el hecho de construirlo, el hecho de tirar todas las imágenes, todas las deidades que había ahí, en fin, y se formó el primer monasterio benedictino. Ahora recuerden que el monacato ya desde antes ya se daba. Los benedictinos, pues, uno de los sentidos profundos de San Benito fue el hecho de ser ermitaños. Ellos se daban a la soledad en una cueva y ahí vivían con oración, con penitencia y tenían revelaciones divinas. Incluso era muy común que Satanás los atacara muy fuerte. ¿Sí? Entonces los benedictinos fueron muy fuertes. De aquí vienen, de los benedictinos también se van a desgajar otras órdenes también directamente, como los Cluny. Los Cluny, en el siglo X, cuando hubo la decadencia de la iglesia, quien sacó adelante la iglesia fueron ellos, los benedictinos, los agustinos también. Los agustinos de San Agustín, ¿sí? Surgen entre el año 500, 600, 700, surgen. Y si se fijan, van a surgir directamente cuando están surgiendo también los musulmanes. Nada más que los musulmanes van a lograr que, que tantas personas se adhieran, sobre todo de las caravanas de los árabes, porque los van a obligar a ellos a que acepten su forma de vida, su forma de pensar. El Corán es el que les viene eso sí, no son politeístas, sí, adoran un solo Dios, a Alá. Alá, recuerden que es el plural de Elohim, el Dios de la montaña. Entonces de ahí viene la palabra Alá. ¿Sí? Entonces ellos sí adoran al verdadero Dios. Incluso a nuestro Señor Jesucristo está en el Corán también, lo toman como un gran profeta enviado por Dios. Pero el profeta por el cual habla por Dios es Mahoma. Él pero el sentido en que creció fue a forma de sangre, ¿no? O sea, lo sometían a las gentes para que se adhirieran, ¿sí? Los musulmanes. De ahí vienen los musulmanes o el Islam, que es de ahí, es todo eso, que ahí vienen los moros también, que los moros eran propiamente, aquí tenemos un apunte de lo que eran los moros, ¿sí? Recuerden que el moros, término que se utilizaba para designar a los habitantes del norte de África, en especial los de aquellos países que en regiones más próximas a eh, en la península ibérica, relacionadas con las culturas árabe y la religión islámica. Ese de ahí vienen los moros. Los moros fueron los que invadieron España. Incluso estuvieron como 500 años gobernando España. Si ustedes han leído algo de la historia de Europa en España, cuando el Islam, los moros, los musulmanes, iban a invadir ya totalmente Europa. Y es lo que se llama la guerra de Lepanto. Ahí viene la Virgen del Pilar y la Santísima Virgen de Guadalupe. Se habla ya de ella de ese entonces, en donde, imagínense ustedes que eran, según la historia,
eran como 7,000 cristianos contra 30,000 moros. Fue providencial el ganarle a los moros en ese momento. Quien derrota a los moros es la Santísima Virgen. En ese momento, el Papa se da al rosario, ya Santo Domingo ya lo había extendido, y se da el rosario para poder luchar contra los moros. Si no, toda Europa hubiera sido islámica, ¿eh? Entonces, este milagro de Lepanto, incluso quien está en esa batalla está Cervantes de Saavedra, el que escribe Don Quijote de la Mancha, que le llaman el Manco de Lepanto, porque estuvo en esa guerra también él. O sea, fue histórico esa situación, ¿eh? Sí, 800 años en España, los moros, imagínense, 800 años. No, si esa batalla no se hubiera ganado, Europa y todos caemos en la idolatría. Tremendo, ¿eh? Tremendo está. Pero ahí vemos la mano del Señor, ¿sí? Y bueno, esas son las realidades. Entonces, las congregaciones religiosas, en los Cluny, ¿sí? Los benedictinos, los dominicos, los agustinos, son los que van a soportar la, pues ahora sí que también la parte diocesana se descuida. Incluso hubo un tiempo en que los papas eran gobernados prácticamente por su séquito de ellos. Los cardenales y los obispos manipulaban al papa para que tomara decisiones. Se habla de los Medici o se habla de estos papas que, pues, aunque Víctor Hugo escribe mal de ellos, pero no era tan tremendo el Papa, ay, ¿cómo se llaman estos? Que también se habla que hubo mucho desorden, porque va a ordenar también cardenales y obispos sin ser sacerdotes a sus hijos, ¿sí? Son los Borgia. Los Borgia también es una etapa muy, muy fuerte de la iglesia, pero también se escribe mal de ellos, aunque sí hubo desórdenes muy fuertes, ¿eh? Sí, pero no. No, yo creo que esa es la parte que nosotros tenemos que aprender a apreciar, la parte negra de la iglesia y la parte viva, que es la parte más viva, la del Señor, que la parte negra de la iglesia. ¿Por qué? Y yo pongo un ejemplo mucho en ese aspecto para que maduremos. Nuestro Señor Jesucristo funda su iglesia con 12 apóstoles, con un líder que es San Pedro, y San Pedro, siendo el apóstol que el Señor elige como piedra para fundar su iglesia, también lo traiciona. O sea, es la parte humana, ¿sí? Dicen por ahí algunos teólogos que si San Pedro le hubiera platicado con Judas Iscariote y le dice, ¿cuántas veces traicionaste tú a nuestro Señor Jesucristo? Pues una vez, yo lo negué 3 veces, dice, y me arrepentí y aquí estoy. O sea, Cristo va a cimentar su iglesia en seres humanos, que somos pecadores, que fallamos, pero también que luchamos por nuestra santidad. Y esa es la lucha de la iglesia. Ahorita que está en boga lo de los pederastas, por ejemplo, de todos los sacerdotes que pues han cometido ese pecado, pero no por uno vamos a juzgar a 10 o a 20. Pero lógicamente Satanás también está trabajando muy fuerte para, para hacer ver mal a la iglesia como de lugar. Quien va caminando en este mundo para la salvación del hombre es la iglesia, bien fundamentada. Que unos cuantos fallan, bueno, pues es la parte humana. ¿Y qué nos queda hacer? Oración, mucha oración. O sea, nosotros tenemos que cumplir con el área que nos toca vivir, nuestra vida sacramental. Si soy casado, como casado tengo que cumplir. Si soy soltero como tal, si soy religioso como tal, en fin, que cada quien cumpla con lo que se ha comprometido para seguir adelante y que nuestra iglesia no decaiga. Y se necesita una oración continua. Y una muestra de ello son los santos. Todos los santos pasaron por situaciones muy difíciles para llegar a su santidad. Si hablamos, por ejemplo, del Santo Padre Pío Petrechina,
Él fue llamado por el Señor y no fue muy fácil su vida de él. Tenía unas luchas tremendas con Satanás. Dicen que en su congregación él fue franciscano. Habían ruidos tremendos en las noches en su, les llaman su celda. Incluso sus mismos compañeros decían, pero ¿cómo es posible que viva así? Pero así quiso el Señor. Y si el Señor les dio los estigmas, fue un reflejo claramente de cómo ellos vivían como Jesús. San Francisco de Asís también tuvo los estigmas y son franciscanos también, de ahí viene el origen. Santa Catalina de Siena era franciscana y tuvo los estigmas también. O sea, Santa Rita de Casia, bueno, ella no fue franciscana, pero ella sí tiene un estigma en la frente, tiene una espina de la corona de nuestro Señor, Santa Rita de Casia. Casada, tuvo hijos. Bueno, fue una cosa tremenda ahí, ¿sí? Grandes santas, grandes santos, que pesan más que el mal que hay. Y esa es nuestra lucha continua. Apreciemos nuestra Iglesia Católica. Estamos viendo el desarrollo en los concilios de cómo fue madurando en los mismos sacerdotes, y cómo el Espíritu Santo lo fue guiando. Pero nuestro Señor no puede hacer nada ante las decisiones del hombre. Decía un padre, Dios escribe derecho en los renglones torcidos de los hombres. Cuando el hombre tuerce la vida de Dios, el Señor tiene que escribir para enderezar. Y es lo que ha sucedido. Él endereza. Y el purgatorio, estamos ahí. O sea, ya le damos al Señor gracias, luchamos por estar bien y le daríamos gracias si nos da por su misericordia entrar al purgatorio para purificarnos. Pero es la oportunidad, es la última, fíjense, en vida, nosotros en vida, mientras tengamos vida, mientras estemos en este planeta, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Después de que muéramos o muramos, como quieran decirle, ya no hay oportunidad. Se acabó, porque entramos a un plano sobrenatural, espiritual, donde conocemos claramente el bien y el mal. Incluso muchas veces nosotros los seres humanos tenemos la maña de justificarnos. Sí, sí lo hice, pero por esto y por esto. Y ese es uno de los problemas que tienen los sacerdotes cuando uno se va a confesar. Voy y padre, pues mire, insulté a mi mamá. Ese es tu pecado. Pero le insulté por esto y por sí, pero ese es el pecado de tu mamá, que ella me lo diga. Tú, el importante es que tú le insultaste y ya, ese es tu pecado. Entonces, procuremos decir nuestro pecado, no justificarnos. Y así nos hemos pasado desde Adán y Eva. ¿Qué sucede cuando le dice el Señor, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Ah, es que la mujer que tú me diste, se empieza a justificar el hombre desde entonces. La mujer que tú me diste fue la que me indujo al pecado. ¿Y, y por qué castiga el Señor a Adán? ¿Por la inducción de su mujer? No, por haberle hecho caso a tu mujer, te va a costar trabajo sacarle el fruto a la tierra. ¿Por qué? Porque se está justificando. Y esa ha sido la situación de nosotros los seres humanos. Siempre buscamos justificarnos ante el mal que hemos hecho. Si hemos hecho un mal, reconozcamos, reconciliémonos con Dios y sigamos adelante. Que hay una culpa, pero también hay una pena y hay que pagarla, como lo acabamos de ver, lo que es el purgatorio. Sí, bueno, hermanos, pues con eso termino. Si hay alguna pregunta que quieran hacer con estos concilios que acabamos de ver. Pero vean ustedes cómo la iglesia ha ido madurando, ¿eh? No ha sido de la noche a la mañana. Y el Señor nos ha dejado al ser humano, al hombre, a la jerarquía, a los papas, a los obispos, a los cardenales. También ellos han cometido errores. Es la parte humana, pero luchamos por no cometerlos. Y esa es la invitación que nos hace la iglesia, que nos hace nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ante el compromiso, la responsabilidad que te ha dado, pequeña o grande, la que tengas. Si eres director, subdirector, si eres visitador, en fin, hazlo bien.
Santa Teresita del Niño Jesús decía, la santidad consiste en hacer bien lo que te corresponde hacer. No te está pidiendo milagros. Yo les digo así como en broma. Dice, Dios no nos pide milagros. Si nos da chance de hacer uno de vez en cuando, pues hagámoslo, no hay problema. Pero eso no te santifica. Te santifica el hacer bien lo que te corresponde. Eso es. ¿Sí? Eso es todo, hermanos. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con los concilios. Ya vamos, creo que la próxima semana terminamos con los concilios y vamos a iniciar ya a analizar el sínodo de los obispos que tenemos aquí. Bueno, se los voy a mandar lo de las indulgencias plenarias para que lo tengan. Aquí me dicen que hay documentos, sí, sí los hay. Les voy a dar, están dentro del derecho canónico y hay un documento sobre indulgencias, se los envío sin falta. Otra cosa que les voy a recomendar, les mandé también un video de O'Farrill que habla sobre la iconoclasta. Recuerden que en uno de los concilios, que fue el primero o el segundo de Constantinopla, cuando los iconoclastas están en contra de las imágenes y destruyen muchas imágenes, y entonces el concilio da a conocer cuál es el sentido del culto a las imágenes, que es el. Entonces, en esa conferencia que hace O'Farrill, les va a dar mucha iluminación, porque la pintura, bueno, la pintura, la descripción de la Virgen, de los santos, del Señor Jesucristo, la hacen de los iconos con respecto a, incluso ellos no les llaman pintura, les llaman descripción o escritura. Estoy escribiendo, porque describen lo que ellos quieren reflejar en esa imagen, que es sobrenatural. Sí, le dije a Leo que se los envíe, véanla, está muy interesante. El O'Farrill hace invitados, él no lo hace todo, envía invitados especialistas en lo que es la iconografía, para que veamos la riqueza que tiene ahora sí lo voy a decir, una pintura, una imagen de un santo, de la Virgen o del Señor Jesucristo. ¿Sí? Véanlo. Bueno, hermanos, pues vamos a hacer nuestra oración final. Si no tienen alguna pregunta, o quién nos hace la oración final, de favor. Pues esto que nos madure, hermano, muchos, para que tengamos comprensión de cómo se ha madurado la iglesia y cómo nosotros vamos a madurar a la iglesia. ¿Quién hace la oración final, hermanos? Yo la hago, hermano Rosario. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos dar tu conocimiento y pues así que nuestro hermano, que es nuestro hermano, nos da esa cátedra, pues ahora sí que te lo encomendamos mucho para que lo sostenga siempre y esté siempre, pues, con esa humildad con lo que nos da. Y pues que aprendamos y sepamos conducir toda esta información hacia donde debe ser. Pues te lo agradecemos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el Padre cielo, nuestro que estás en el santificado cielo, sea tu nombre. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros Venga tu a reino. nosotros tu reino. Hágase tu Hágase voluntad tu en la voluntad en la tierra como en el tierra como en cielo. el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro cada pan de día. cada día. Perdona nuestras Perdona nuestras ofensas como ofensas, también nosotros como también perdonamos a los nosotros que nos perdonamos a ofenden. los que nos ofenden. No nos No nos dejes caer en dejes caer en tentación. tentación Líbranos y del mal. líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres Llena de eres de gracia. gracia, el El Señor es Señor es contigo. contigo. Bendita Bendita eres eres entre todas entre las todas las mujeres mujeres y y bendito bendito es es el el fruto de tu fruto de tu vientre. vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por nosotros por nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y en y la en la hora de hora nuestra de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Pues muchas gracias, hermano, por toda la enseñanza que nos transmites. Que Dios los acompañe y que tengan un día, una semana muy, muy, muy bonita. Que Dios los acompañe. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Amén. Gracias, hermanos. Que descansen.